La historia de Ester nos lleva al corazón del imperio persa, en tiempos del rey Asuero, un monarca poderoso que gobernaba desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Era el hombre más influyente de su época, rodeado de riquezas, banquetes y esplendor. Pero en medio de esa grandeza, Dios ya estaba preparando discretamente a una mujer que cambiaría el destino de su pueblo. El relato comienza con una fiesta que duró 180 días, donde el rey mostró su gloria y riquezas a todos los príncipes de su reino. Después, hizo otro banquete de 7 días para la gente de Susa, la capital. El vino corría en abundancia, las copas eran de oro, y no había límite para el placer. En medio de esa celebración, Asuero quiso exhibir la belleza de su esposa, la reina Vasti, para impresionar a todos. Pero Vasti se negó a presentarse. Ese acto de desobediencia fue visto como un insulto público al rey. Los consejeros le dijeron: si la reina desobedece, las mujeres del reino harán lo mismo con sus maridos. Es necesario deponerla y buscar otra reina más digna. Y así, en una sola noche, Vasti perdió su corona. Aquí vemos algo profundo. Cuando un trono se vacía, Dios ya está preparando a alguien para ocuparlo. Nada escapa de su plan. Lo que parecía un capricho del rey era en realidad el inicio de una oportunidad divina para una joven judía desconocida. Se decretó que se reunieran a las vírgenes más hermosas del imperio para que el rey escogiera a la nueva reina. Entre ellas estaba Ester, una joven huérfana criada por su primo Mardoqueo. Aunque su origen era humilde, había en ella gracia y belleza que no podían pasar desapercibidas. Mardoqueo le aconsejó que no revelara que era judía, y ella obedeció con sabiduría. Cuando Ester fue llevada al palacio, ganó el favor de todos, especialmente del encargado que la preparaba. Durante 12 meses recibió cuidados y perfumes, pero lo que realmente la distinguía no era el maquillaje ni las joyas, sino su humildad y su obediencia. Cuando le tocó presentarse ante el rey, Asuero quedó encantado con ella más que con ninguna otra. La amó y le puso la corona real en la cabeza, proclamándola reina en lugar de Vasti. ¿Puedes imaginarlo? Una huérfana, extranjera, parte de un pueblo exiliado, ahora se sentaba en el trono más alto de Persia. Eso es lo que Dios puede hacer. Él levanta del polvo al desamparado y lo hace sentar con príncipes. Lo que parecía imposible se vuelve realidad en sus manos. Aquí hay una enseñanza poderosa para ti. Tal vez hoy sientes que tu origen o tus heridas te limitan. Quizás piensas: ¿cómo podría Dios usar a alguien como yo? La historia de Ester nos recuerda que Dios no necesita títulos, linajes ni riquezas para cumplir sus planes. Él solo necesita un corazón dispuesto. Déjame preguntarte: ¿crees que Dios también puede levantarte en tu generación para un propósito mayor? Escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir para tu propósito. Y cuéntanos desde qué país nos escuchas, porque queremos ver cómo este mensaje cruza fronteras. Mientras Ester se convertía en reina, Mardoqueo seguía cuidándola desde cerca. Un día, sentado en la puerta del palacio, escuchó una conspiración de 12 eunucos que planeaban asesinar al rey. Inmediatamente informó a Ester, y ella lo comunicó a Asuero en nombre de Mardoqueo. La conspiración fue descubierta, y los 2 hombres fueron colgados. Ese detalle quedó registrado en el libro de las crónicas del rey, aunque por el momento pasó desapercibido. Nada es casualidad en los planes de Dios. Ese acto de fidelidad de Mardoqueo, aparentemente olvidado, más adelante sería la llave que abriría puertas de salvación. Así es también con nosotros. Lo que haces en secreto, Dios lo recompensa en su tiempo. Tal vez en este momento de la historia todo parecía tranquilo. Ester era reina, Mardoqueo había hecho lo correcto, y el pueblo judío vivía en paz dentro del imperio. Pero detrás de escena, Dios ya estaba preparando a sus hijos para una batalla mayor. La vida de Ester no era un cuento de hadas, era una misión. Había sido puesta en el palacio con un propósito que pronto se revelaría. ¿Y qué tal tú? ¿Has pensado alguna vez que no es
tu familia, tu trabajo, incluso tus luchas. Todo puede ser parte de un plan mayor de Dios. No estás donde estás por accidente. Fuiste colocado para un tiempo como este. Si esta palabra toca tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que Dios siempre tiene un propósito mayor. Tal vez un amigo que se siente sin rumbo, o un hermano que cree que su vida no tiene sentido. Dile, Dios tiene un plan para ti, incluso en los lugares donde menos lo esperas. La historia de Esther apenas comienza. Una corona en su cabeza parecía el final feliz, pero en realidad era solo el inicio de la misión más grande de su vida. Muy pronto el enemigo se levantaría contra su pueblo, y ella tendría que decidir entre callar o arriesgarlo todo por salvar a los suyos. Y allí descubriría la verdad eterna. La corona no era un premio, era una responsabilidad. Ser reina no era para su comodidad, era para la gloria. Mientras Esther disfrutaba de su nueva posición en el palacio, el escenario político comenzó a cambiar. El rey Asuero exaltó a un hombre llamado Amán, dándole un lugar de autoridad superior a todos los príncipes de su reino. Cada vez que Amán pasaba, los siervos del rey se inclinaban y le rendían homenaje, como si fuera una figura intocable. Pero había uno que no se doblaba, Mardoqueo, el judío. Él sabía que adorar o rendir reverencia de ese modo a un hombre era robarle la gloria a Dios. Día tras día, los guardias le preguntaban por qué no obedecía, y él respondía: «Soy judío». La noticia llegó a los oídos de Amán, y su orgullo se convirtió en odio. No le bastaba castigar solo a Mardoqueo. Decidió exterminar a todo su pueblo. Un solo hombre que no dobló la rodilla encendió la furia de un enemigo dispuesto a borrar la memoria de Israel. Qué reflejo tan claro de la lucha espiritual que enfrentamos también hoy. El enemigo de nuestras almas no se conforma con vernos de pie. Quiere destruirnos por completo. Pero igual que en los días de Esther, Dios siempre tiene un plan de salvación. Amán buscó el momento exacto para ejecutar su maldad. Echó suertes, conocidas como Purim, para determinar el día en que el pueblo judío sería destruido. Y luego se presentó ante el rey con palabras astutas. Hay un pueblo disperso entre los demás pueblos de tus provincias, cuyas leyes son diferentes, y no guardan las leyes del rey. No conviene que permanezcan. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. El rey, confiado en su consejero, entregó a Amán su anillo real para sellar el decreto. Las cartas fueron enviadas a todas las provincias, ordenando que en un solo día todos los judíos, hombres, mujeres y niños, fueran aniquilados y sus bienes saqueados. Imagina la desesperación. Un pueblo entero sentenciado a muerte, sin derecho a defenderse. La noticia se esparció como fuego, y en cada ciudad hubo llanto, luto, ayuno y clamor. Mardoqueo se vistió de cilicio, se cubrió de ceniza y salió a la plaza clamando con gran voz. Esther, desde el palacio, escuchó lo que pasaba y envió ropa para cubrirlo, pero Mardoqueo la rechazó. Entonces le mandó un mensaje con la verdad. El decreto ha sido firmado. No es solo mi vida, es la de todo nuestro pueblo. Tienes que hablar con el rey. Esther se turbó. Ella sabía que entrar a la presencia del rey sin ser llamada significaba la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro. Hacía 30 días que el rey no la había llamado. Su posición era peligrosa. Si hablaba, podía morir. Si callaba, su pueblo sería destruido. Mardoqueo le envió la respuesta que cambiaría la historia. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. ¡Qué palabras tan poderosas! Mardoqueo estaba recordándole a Esther que su corona no era casualidad. Ella había sido colocada allí con un propósito divino. Su vida, sus circunstancias, incluso su belleza y su favor ante el rey. Todo era parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez que
para cumplir un propósito mayor. Quizás tu trabajo, tus talentos o incluso tus luchas son parte del plan de Dios para bendecir a otros. Escribe en los comentarios: estoy aquí para un tiempo como este. Cuando Esther recibió esas palabras, comprendió la magnitud de su misión. Su identidad como reina ya no era un privilegio, sino una responsabilidad. El destino de su pueblo estaba ligado a su valentía. En ese momento, todo cambió en su corazón. Dejó de mirar el riesgo personal y comenzó a ver la salvación colectiva. Lo que estaba en juego era más grande que su propia vida. Amán pensaba que su decreto era invencible. Los judíos temblaban de miedo, pero en medio de la oscuridad, Dios ya había preparado a una mujer que se levantaría como intercesora. Esther, la joven huérfana, estaba a punto de convertirse en la voz de un pueblo entero. Y pronto descubriría que su corona no era para exhibirse en banquetes, sino para enfrentarse a la injusticia y traer liberación. Si este mensaje toca tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que no está en este mundo por casualidad. Las palabras de Mardoqueo resonaban en el corazón de Esther. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Ella entendió que había sido puesta en ese lugar con un propósito mayor. El momento de decidir había llegado, o arriesgaba su vida o veía morir a su pueblo. Esther envió una respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también ayunaré con mis doncellas, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¡Qué declaración tan valiente! Esther sabía que la ley del rey era clara. Nadie podía entrar en su presencia sin ser llamado, bajo pena de muerte. La única excepción era si el rey extendía su cetro de oro. Ella no tenía garantías, pero confió en el Dios que la había levantado. El ayuno era su arma, la fe su escudo, y la obediencia su fuerza. Mientras el pueblo clamaba en ayuno y oración, Esther se preparaba, no con vestidos de gala, sino con un corazón dispuesto a entregar su vida. Cada hora de esos 3 días era una batalla espiritual. Esther comprendió que la victoria no vendría de su belleza, sino del poder de Dios. Finalmente llegó el día. Esther se vistió con su manto real y se presentó en el patio interior de la casa del rey. El corazón le latía con fuerza. Un paso en falso podía significar su muerte. Los guardias la observaron en silencio. El rey, sentado en su trono, levantó los ojos y la vio. El momento decisivo había llegado. ¿La rechazaría o le daría gracia? Entonces el rey extendió hacia Esther el cetro de oro. Ella se acercó y tocó la punta del cetro. Su vida había sido preservada, y con ello se abría la puerta para la salvación de su pueblo. El rey le dijo: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. ¡Qué impresionante! La mujer que arriesgó todo ahora tenía favor delante del trono más poderoso del mundo. Esther, con sabiduría, no reveló de inmediato su petición. Invitó al rey y a Amán a un banquete que ella misma prepararía. El rey aceptó, y Amán se llenó de orgullo al ser invitado personalmente por la reina. En su corazón no sabía que se acercaba a su propia caída. En el primer banquete, el rey volvió a preguntar: ¿cuál es tu petición? Te será concedida. Esther respondió con calma: vengan mañana a otro banquete que prepararé, y entonces lo diré. Ella estaba esperando el momento perfecto de Dios. Mientras tanto, Amán regresó a su casa rebosante de orgullo por haber cenado con el rey y la reina. Pero al salir del palacio, vio a Mardoqueo en la puerta, que no se inclinaba ante él. Su alegría se transformó en furia. Al llegar a su casa, contó a su esposa y amigos su grandeza, pero añadió: todo esto de nada me sirve mientras vea a Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces su esposa le aconsejó: haz una horca de 50 codos de altura, y mañana pide al rey que cuelguen en ella a Mardoqueo. La idea agradó a Amán, y mandó levantar la horca. ¡Qué ironía! Mientras Amán planeaba la destrucción de un justo, Dios ya estaba preparando
que lo llevaría a su propia ruina. Así actúa el Señor. Convierte los planes del enemigo en trampas para él mismo. Amigo, amiga, ¿te has sentido alguna vez como Esther, frente a un desafío que parece más grande que tú? ¿Has tenido que dar un paso de fe sin garantías, confiando solo en la gracia de Dios? Escribe en los comentarios: confío en Dios, aunque arriesgue todo. Y si esta palabra está hablando a tu vida, compártela ahora mismo con alguien que necesite valentía espiritual. Esther nos enseña que la fe verdadera no es ausencia de miedo, sino la decisión de obedecer a Dios aun cuando temblamos por dentro. Su valentía no estaba en su propia fuerza, sino en saber que el Dios de Israel estaba con ella. La reina que un día fue huérfana, ahora estaba frente a la misión más grande de su vida, y lo que parecía un paso hacia la muerte era en realidad la puerta hacia esa noche. Después del primer banquete, el rey no pudo dormir. Mandó traer el libro de las memorias para que se las leyeran. Allí descubrió que tiempo atrás Mardoqueo había revelado una conspiración para salvar su vida. El rey preguntó: ¿qué honra o reconocimiento se le hizo a Mardoqueo por esto? Los siervos respondieron: nada se ha hecho. En ese preciso momento, Amán entró en el palacio para pedir que colgaran a Mardoqueo en la horca que había mandado construir. Pero antes de hablar, el rey lo llamó y le dijo: ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, pensando que se trataba de él, imaginó lo más grandioso: vestiduras reales, un caballo del rey y una procesión pública proclamando su gloria. Entonces el rey le ordenó: haz eso con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de lo que has dicho. ¡Qué giro tan extraordinario! Amán, que había planeado destruir a Mardoqueo, ahora debía vestirlo con honores y proclamar su grandeza por las calles de Susa. La humillación fue insoportable. El hombre que quiso destruir se convirtió en el que debía exaltar. Después de ese día, Amán volvió a su casa avergonzado, pero aún no sabía que su final estaba muy cerca. Llegó el segundo banquete preparado por Esther. El rey volvió a preguntar: reina Esther, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Entonces Esther abrió su corazón. Si he hallado gracia ante ti, oh rey, sea dada mi vida por mi petición y la de mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos para ser destruidos, para perecer y ser exterminados. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos me habría callado, pero esto es demasiado grave. El rey, indignado, preguntó: ¿quién es ese? ¿Y dónde está el que ha llenado su corazón de maldad para hacer esto? Esther señaló con firmeza: el adversario y enemigo es este malvado Amán. El rostro del rey se encendió de ira. Amán, aterrorizado, se levantó para suplicar por su vida, pero en su desesperación cayó sobre el lecho donde estaba Esther. El rey, al verlo, gritó: ¿aún quiere forzar a la reina en mi casa? En ese instante, los eunucos cubrieron el rostro de Amán, señal de condena. Uno de ellos dijo: he aquí la horca que Amán hizo para Mardoqueo. El rey respondió: colgadlo en ella. Y así murió Amán en la horca que había preparado para otro. El enemigo fue derrotado, pero el decreto de muerte aún estaba vigente. En Persia, una ley firmada por el rey no podía ser anulada. Entonces, Esther volvió a presentarse ante Asuero, llorando y suplicando que se diera una salida. El rey extendió nuevamente el cetro y autorizó a Mardoqueo a escribir un nuevo decreto en nombre del rey. El decreto permitió que los judíos se defendieran en el día señalado y que se organizaran contra cualquiera que intentara destruirlos. Cuando llegó la fecha, el temor de Dios cayó sobre los enemigos y los judíos prevalecieron. Mardoqueo fue exaltado a una posición de autoridad y todo el pueblo celebró la victoria. Ese día de salvación se convirtió en una fiesta permanente llamada Purim, recordando que el Señor cambió el luto en alegría y la condena en liberación. La vida de Esther nos deja un legado eterno. Una mujer que parecía insignificante fue levantada para salvar a su pueblo, no con armas,
no con ejércitos, sino con valentía, sabiduría y fe. Ella entendió que su corona no era para su comodidad, sino para cumplir el propósito de Dios. Amigo, amiga, ¿qué te enseña la historia de Esther? Quizás hoy no tengas una corona en la cabeza, pero tienes una misión en tus manos. Dios te colocó en tu familia, en tu trabajo, en tu generación, para un tiempo como este. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a arriesgar tu comodidad por obedecer el propósito de Dios? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: Señor, aquí estoy para tu propósito. Y no guardes esta palabra solo para ti. Compártela ahora mismo con alguien que necesite recordar que Dios usa a personas comunes para grandes misiones. Esther nos recuerda que Dios es experto en cambiar destinos. Lo que comenzó con un banquete de vanidad terminó con un banquete de salvación. La huérfana se convirtió en reina. El enemigo cayó en su propia trampa. El